¿Por qué mi hijo tiene que sufrir así? Debiste haber sido tú en ese accidente al enterarse de que su hijo Brandon había resultado gravemente herido en un accidente de tráfico. Su suegra corrió al hospital con la cara torcida por la ira y con lágrimas en los ojos gritando. Después de estas palabras, parece que sí bien. Vida de Brandon no está en peligro, la ubicación de la lesión es problemática y existe la posibilidad de que termine paralizado de cintura para abajo. Brandon es todavía tan joven, como se supone que vivirá el resto de su vida con semejante discapacidad. Me pregunto si puedo ser el apoyo que necesita. Estaba en un lío de shock. Ansiedad cuando mi suegra me gritó insultos y fui golpeado como si me hubieran golpeado en la cabeza. Desde ese día mi relación con mi suegra solo se ha deteriorado y me lanza miradas hostiles cada vez que nos vemos. Un día, aproximadamente un año después del accidente de Brandon, sugirió que nos mudáramos con sus padres, tal. Estaba considerando mi carga de trabajo y el cuidado que le brindé, pero al contrario de lo que esperaba, que lo que Brandon dijera a continuación fuera totalmente inesperado. No quiero hacerte esto. Quiero vivir con mi mamá. ¿Qué quieres decir? En realidad, nosotros. La historia que contó Brandon fue tan impactante que me sentí mareado y casi desmayó. Tan dedicado a mí que lo entenderías bien, parecían completamente convencidos. Aceptaría sin dudarlo al pensar que Brandon haría una demanda tan egoísta. No pude aceptarlo. Decidí entonces buscar venganza contra ellos. Mi nombre es Hannah. Estaba en la luna. Cuando Brandon, con quien había estado saliendo, me propuso matrimonio y me convirtió en un oficinista. 27 años en la cima de la felicidad, me lo presentó un amigo, un compañero de trabajo 2 años mayor que yo. Sentí que era una persona maravillosa con fuertes cualidades. Habilidades para tomar decisiones, siempre liderando el camino en todo. Después de aceptar su propuesta, comenzamos a planificar nuestra boda, que incluía buscar una casa, preparar la boda, conocer a los padres de cada uno. Aunque equilibrar estas tareas con el trabajo fue un desafío, la alegría de prepararme para comenzar una vida con mi amado. El novio superó las dificultades. El saludo de mis padres fue sin problemas y a continuación planeamos reunirnos con los padres de Brandon. Brandon había mencionado que sus padres eran pareja que se volvió a casar desde sus días de escuela secundaria, lo que lo convirtió en el hijo del matrimonio anterior de mi suegro. Aunque no hay ningún parentesco consanguíneo con suegra, parecen tener una buena relación. Suegra mucho más joven que el suegro le brinda a Brandon una mezcla de consejos paternos y amistosos, un confidente. Cualquier cosa que me preocupara ser aceptado en un grupo tan unido, familia, pero mis preocupaciones no fueron cuando los visité para saludarlos formalmente sobre nuestro matrimonio. Mis suegros me recibieron calurosamente. Es maravilloso tener una chica tan linda uniéndose a nuestra familia, Hannah. Esperamos contar contigo si alguna vez tienes algún problema o siéntete inseguro, no dudes. Confiar en nosotros. Dijeron que me recibieron con los brazos abiertos y aliviaron mis nervios. Me hicieron feliz de unirme a su familia, su suegra. Brandon y yo nos casamos sin problemas y hemos vivido felices sin importar cómo llegó nuestra vida pacífica. A un final abrupto aproximadamente 2 años después de nuestro matrimonio, justo cuando comenzamos a hablar. Construir una casa o tener hijos. Ese día, mientras yo seguía con mi rutina de trabajo habitual, recibí una llamada de un número de teléfono desconocido en mi teléfono inteligente. Desconcertado, solo respondí el teléfono. Para saber que era una llamada de un hospital cerca de mi casa. Por favor, mantenga la calma. La voz comenzó antes de la impactante noticia de que mi esposo Brandon había resultado gravemente herido en un accidente de tráfico. En el momento en que escuché eso me quedé sin palabras, incapaz de comprender las palabras de tráfico. Accidente, Brandon gravemente herido. Mi mente se quedó en blanco ante la situación completamente inesperada. Las repetidas llamadas de la enfermera por teléfono me a la realidad y rápidamente salí temprano del trabajo para correr al hospital donde habían llevado a Brandon. Cuando llegué, la cirugía de Brandon ya había terminado. En la habitación del hospital a la que me llevaron, yacía en la cama con su cuerpo envuelto en vendas. El alivio de que estuviera vivo, incluso si no estaba ileso. Fugaz. Me llamaron a otra habitación donde el médico que lo atendía me contó la cruel realidad que Brandon había tenido.
causó un solo accidente automovilístico debido a su propio error de conducción que le provocó lesiones graves. La cirugía fue exitosa y su vida no estuvo en peligro, pero las lesiones fueron tales que existe la posibilidad que termine paralizado de cintura para abajo en el momento en que escuché que mi mente se quedó en blanco nuevamente. Brandon tiene poco más de 30 años, y sin embargo, debe vivir el resto de su vida en una silla de ruedas. Puedo apoyarlo en esto con mis emociones. Mis suegros palidecieron cuando presionaron para que les diera más detalles. Les conté todo lo que el médico me había dicho mientras hablaba. La cara de la suegra se puso roja de ira y en el momento en que terminé ella gritó con fuerza como si estuviera a punto de atacar. ¿Por qué Brandon tiene que pasar por esto? Deberías haber sido en ese accidente, suegra. Pero su rostro se contrajo de ira y con lágrimas en los ojos, la intensa expresión en su rostro, tan diferente a la habitual y amable suegra, me llamó la atención. Como un golpe en la cabeza después de que su suegro la calmara, su suegra salió de la habitación diciendo que necesito calmarme. No regresó por un tiempo. Hannah, lamento que mi esposa haya dicho cosas tan terribles. También debe estar molesta, tal vez vuelva a decir algo cuando regrese, así que tal vez sea mejor que te vayas a casa por hoy. Tú también estás bastante pálido, dijo su suegro mostrando preocupación por mí. Aceptando con gratitud su consejo, dije, lo. Regresé mañana por la mañana y me fui incluso después de llegar a casa. Las palabras y la expresión de mi suegra me persiguieron. Su actitud parecía gritar que ella realmente me despreciaba, lo dijera en serio o no. Sus palabras habían sido profundas. No puedo soportar las heridas de mi marido. Sobre mí mismo no importa. Desearía poder hacerlo. Si ese es el caso, lo único que puedo hacer es apoyar a Brandon con todo mi corazón con esa resolución. Le rogué a mi jefe en recursos humanos al día siguiente que me dejara trabajar desde casa. Fue porque tenía tiempo para cuidar a Brandon. Debo asegurar el tiempo para cuidarlo depende de mí. Para nosotros ahora con esa determinación única resolví apoyar a Brandon tanto financiera como físicamente. El dinero que había estado ahorrando para cuando pudiéramos tener hijos lo usé todo para comprar suministros para el cuidado de Brandon. Decidí dedicar mi vida a apoyarlo solo en nuestro tranquilo hogar sin Brandon. Tomé esta resolución. Ha pasado un año desde accidente. Brandon ha sido dado de alta del hospital y continúa su recuperación en casa. Conmigo equilibrando el trabajo y su cuidado, mi relación con mi suegra se ha mantenido tensa desde ese día. Cada vez que ella venía a visitar a mi esposo, me miraba furiosa. Mientras tanto, mi suegro siempre tenía palabras de agradecimiento para mí. Gracias. Tú por cuidar siempre tan bien a Brandon, tienes tu propio trabajo con el que lidiar. Debe ser difícil. No puedo agradecerte lo suficiente. Palabras como estas de él siempre me parecieron una salvación. Parece que mi suegra está muy preocupada sobre su hijo ya que lo visita con frecuencia. Brandon también disfruta las visitas de su y quiere pasar tiempo de calidad solo con ella. Por lo tanto, cuando ella estaba cerca, me propuse no acercarme a su habitación para ir de compras o cocinar, pero un día ocurrió un incidente impactante. Fue un día que vino a visitar a Brandon cuando yo estaba a punto de salir de la habitación de Brandon. Como costumbre, inusualmente me pidió que me quedara. Espera un momento, Hannah, hay algo importante de lo que quiero hablar. Por favor entra a la habitación. Oh sí, está bien, me sorprendió. Hablé para comprarla y mucho menos sobre algo que ella consideraba importante. Entré a la habitación de Brandon con preguntas en mi mente. Brandon y ella intercambiaron antes de que él comenzara a hablar. He estado pensando, ¿qué tal si vivimos en la casa de mis padres? Esta repentina discusión sobre mudarnos con los padres surgieron de la nada. Nunca antes habíamos hablado de vivir juntos, así que, ¿por qué sacar el tema de repente pensando que tal vez estaba considerando mi carga de? Rápidamente negué con la cabeza, estoy bien, de verdad, no, es por eso que quería que nos mudáramos. Con sus padres, los ojos de mi esposo brillaron como diciendo, ¿no fue una gran sugerencia? Si tú, Hannah, que has dedicado tanto a mí, puedes entenderlo, pero mantén esto en secreto para mi esposo. Está bien, será un problema. Quiere divorciarse.
Me quedé estupefacto ante su suposición de que simplemente aceptaría que el shock fue tan inmenso que no pude encontrar mi voz incapaz de soportar las miradas expectantes y bueno, ¿no es una buena presión para una respuesta? Huí de la habitación de Brandon. Me quedé sin la casa, sin rumbo. El hecho de que y su madre me habían estado traicionando durante años, incluso antes de nuestro matrimonio, me sumió en la desesperación. Si él la amaba tanto porque se casó conmigo, que se supone que debo creer, lágrimas corriendo por mi rostro mientras corría. Finalmente estaba demasiado cansado para continuar y me detuve en ese momento. Me encontré cerca de parque, así que decidí sentarme en una banca para calmarme. Mientras descansaba allí respirando profundamente, comencé a sentirme más en paz y recordé algo importante que tenía que revisar. Para eso fue lo que fue. Después de confirmarlo, resolví en silencio divorciarme. Al mismo tiempo decidí contactar a su padre. A juzgar por el tono de la suegra, parecía él no estaba al tanto de su romance. Pensé que tenía derecho a saber la verdad y que se le debe informar. Con eso que en mente, invité a mi suegro a una cafetería cercana después de su trabajo. Lamento molestarte después de un largo día de trabajo. De hecho, hay algo que necesito discutir contigo sobre tú. Mi esposa y Brandon sintieron la gravedad de la situación y me animó a hablar con él. Le mostré lo que había confirmado antes en el parque. Eran imágenes de una niñera que había instalado en la habitación de Brandon. Lo había configurado después de que él comenzó a recuperarse en casa. Tenía miedo de que algo pudiera suceder. Estaba de compras. Esta cámara tenía funciones de grabación y reproducción, así como una función de conversación bidireccional. Curiosamente, solo la había usado para verificar que las imágenes en vivo desaparecieran, por lo que Brandon parecía no darse cuenta de sus capacidades de grabación frente a mi padre. Reproduje el vídeo grabado por la cámara de niñera que capturó. Momento en que Brandon propuso vivir juntos, sus discusiones previas sobre mudarse e incluso una escena de beso. Brandon y su suegra se burlaban de nosotros llamándonos a mí y a mi suegro Ley, tontos despistados que se ríen de cómo yo, siendo tan obediente a Brandon, consentiría en silencio su relación y sus planes de vivir juntos. Imágenes que vi en el parque fueron espantosas y me sentí igual de terrible al verlas de nuevo, y es por eso que quiero divorciarme de Brandon. Dijo mirando a su suegro después de que terminó la reproducción. El que había estado mirando la pantalla del teléfono inteligente donde se había estado reproduciendo el vídeo se quedó inexpresivo. Que en realidad tengo algo que quería mostrarte también, dijo sacando algunos documentos de su bolso. Eran los resultados de una investigación privada que había ordenado desde el accidente. Su suegra había estado saliendo con más frecuencia con el pretexto de visitar a Brandon. Lo encontró sospechoso y se preguntó si ella estaba teniendo una aventura dado que sus visitas eran ciertas. Los documentos de la investigación probablemente lo mencionaron. Hojeando los documentos encontré resultados inesperadamente impactantes al compartir las imágenes de la cámara de la niñera y los hallazgos del investigador privado con el suegro. Nos dirigimos a la casa donde Brandon y su suegra probablemente todavía estaban juntos, como esperaba que estuvieran en la de Brandon. Siendo afectuosos cuando llegamos, ambos se pusieron pálidos y rígidos al darse cuenta de que algo estaba pasando. Ya volví, lo siento, pero le conté todo a papá. No, no es posible que lo creas. Amo a Brandon como ama una madre. Su hijo nada más. Eres el único al que amo como hombre, dijo forzando sonrisa el suegro. Dándole una mirada fría respondió: ya tuve suficiente de mentiras. Vi las imágenes de la cámara de la niñera, vi todo como ustedes dos actuaste como amantes y como planeaste engañar a Hannah para que aceptara lo que Brandon, exclamó mirando a la niñera CH en estado de shock al darse cuenta de que todo. Brandon y su madre comenzaron a disculparse frenéticamente. Lo siento, papá de Hannah. De alguna manera terminé amando de verdad a mamá. Sabía que me equivoqué con papá, pero no pude evitar mis sentimientos. Lo siento mucho. Amo a Brandon, pero al que más amo eres a ti, así que por favor perdónanos y a Hannah. Favor, sigue siendo buena con Brandon. Está bien, independientemente de mi esposo. La disculpa de ella. Lo sentí como nada más que una excusa que me disgustó. Su suegro parecía sentir lo mismo. Su rostro se contraía por la incomodidad frente a mi esposo suplicante y su madre. Escupí mi decisión con dureza. No quiero volver a ver
caras nunca más. Me divorciaré de Brandon. Mi declaración dejó a mi esposo sin palabras y luego, como si hablara en su nombre, intervino el divorcio. No bromees sobre quién cuidará de Brandon. Ella no muestra signos de arrepentimiento y respondió bruscamente. Replica, puedes cuidar de él, nos vamos a divorciar así que puedes quedarte al lado. Brandon, tanto como quieras divorciarte, ¿por qué dijiste tal cosa? No te dije que te amo. Ella continuó gritando negándose a aceptar a padre. La decisión de divorcio de mis suegros, me di cuenta de que hablar con ellos no llevaría a ninguna parte. Me fui silenciosamente para comenzar a empacar con la intención de salir de casa. Cuando comencé a ordenar mis pertenencias en la sala de estar, el grito de mi esposo vino desde el dormitorio. No te metas con, me sorprendí por su arrebato. Me asomé al dormitorio y lo encontré. Su rostro ahora estaba sonrojado de ira. Un marcado contraste con su palabrería anterior. ¿Qué es eso de que le a otro hombre que te explique? Parece que en mi ausencia el suegro les había mostrado la hoja del detective. Informe. Yo también quedé desconcertado por los hallazgos del detective. Sorprendentemente, el informe reveló que ella tenía otra pareja además de mi esposo. Según el informe, conoció a este hombre después del accidente de mi esposo y ella. La excusa de visitar a mi esposo para conocer a su amante. Una de cada 3 veces el suegro había comenzado a considerar el divorcio al descubrir por el detective que ella frecuentemente salía de casa con el pretexto de visitar a mi esposo. Sin embargo, si se trata de divorcio, podría agregarle una carga emocional adicional a esposo, quien ya está sufriendo físicamente por el accidente. Sin embargo, había sido cauteloso acerca de cuándo y cómo confrontarla, pero con la revelación de su romance con mi esposo, su suegro no vio motivos para dudar más y decidió confrontarlos a ambos con la evidencia. Ella se puso frenética y desesperada poniendo excusas, pero yo me solo porque no podíamos tener intimidad después de que Brandon quedó discapacitado por el accidente. Estaba planeando terminar con él una vez que Brandon mejorara. Sus excusas solo incitaron aún más la ira de mi esposo. ¿Y qué? Yo era solo un cuerpo, no, eso no es, pero eso es un tema aparte, que no digas esas tonterías. Discusión. Subió suegro a la casa con sus gritos dejándolos con su suegro de intercambio furioso y yo me fui de la posteriormente, a través de los abogados, tanto Brandon como yo, así como nuestro suegro y nuestra suegra, finalizamos nuestros divorcios una vez que el asunto salió a la luz. El otro amante de la suegra desapareció. A pesar de haber contemplado previamente la separación. Brandon ahora se divorció de mí y se dio cuenta de que se quedaría sin nadie que lo cuidara si su madre también se alejara de su lado bajo la promesa de no tener más aventuras. Su relación parece continuar hasta el día de hoy, queriendo asegurarse de que él tuviera lugar para vivir. Mi exmarido exigió la casa en la propiedad división y acepté de buena gana, no tener ningún deseo de seguir viviendo en una casa, suegro, con tales recuerdos. A cambio recibí una parte mayor de nuestras finanzas y aseguré una cantidad significativa en pensión alimenticia siempre que tengamos la casa que deberíamos poder tener. Vivir. Alguna manera los gastos de manutención no parecían costar mucho. De todos modos, por su gran error no pude evitar sonreír internamente. Hasta ahora le había dicho que no se preocupara, diciendo que podíamos manejar los gastos de manutención con el dinero del seguro, pensión por discapacidad y un poco ingresos por trabajar en casa. En realidad era quien trabajaba desesperadamente para ganar dinero, pero él casi siempre estaba postrado en cama y no tenía forma de saberlo porque yo manejaba nuestras finanzas. Mi exmarido y su madre tenían la impresión de que los gastos de manutención no eran muchos y pensaban. Teníamos margen de maniobra financiero. De hecho, apenas había estado manejando los importantes gastos. Manutención con mis ganancias y también era yo quien pagaba la hipoteca. Sin saberlo, mi ingenuo exmarido y su madre debieron haber pensado que conseguir un lugar para vivir era todo lo que había que hacer. Era necesario que todo estuviera bien. Sin embargo, parece que comenzaron a quedarse sin dinero y comenzaron a experimentar dificultades financieras. A mí para pedirme ayuda financiera. Hannah, por favor, Lenis, algo de dinero. En realidad estás ganando mucho, ¿verdad? Brandon no puede trabajar. ¿No crees que abandonar él después del divorcio está demasiado frío? Harto de su retórica egoísta. Simplemente dije que no y los rechacé firmemente. Los rechacé y aparentemente les negó la ayuda de su suegro.
embargo, intentaron solicitar asistencia social bajo el nombre de su suegra. Todavía tenía alrededor de 40 años y gozaba de buena salud sin ninguna enfermedad crónica. Se la consideraba capaz de trabajar, por lo que no era elegible para recibir asistencia social. De mala gana comenzó a trabajar en varios trabajos a tiempo parcial. Desde el amanecer hasta él. De vez en cuando escucho de una vecina cercana que ahora trabaja duro. Ha perdido su antigua belleza debido al agotamiento, además, he oído que la relación entre ella y mi exmarido ha empeorado con frecuentes peleas durante su ausencia. Un joven ayudante va a visitar a mi exmarido para cuidar de mi exmarido y ha habido incitaciones y una relación sospechosamente cercana entre él y ella. Algunos especulan que ella podría estar teniendo una aventura con el ayudante, espero que no conduzca a otro lío, pero ya no es de mi incumbencia. Dejando sus problemas de lado después del divorcio reviví varias actividades que había abandonado debido al cuidado de mi esposo, disfruto de los viajes. Compras, los viajes nocturnos y ahora que ya no necesito trabajar desde casa, he vuelto a trabajar en la oficina, trabajar desde casa fue conveniente. Extrañé interactuar con colegas y regresar al lugar de trabajo ha sido inesperadamente agradable cuando cuidaba a mi exmarido. Siempre me sentí apurada por regresar temprano a casa, pero ahora eso ya no. Nunca.